actual situación epidemiológica en Cuba presenta desafíos significativos con la presencia de algunas enfermedades como el dengue y la fiebre. La viceministra de Salud Pública, la importancia de la vigilancia y el control epidemiológico también para enfrentar estas complejidades y proteger la salud de nuestra población. En un contexto de condiciones climáticas propicias para las arbovirosis, es fundamental la participación activa de la comunidad en la prevención y también el control de estas enfermedades. Y para acercarnos a este tema tan necesario y del que tenemos que tener conocimiento todos, recibo en el estudio a la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García. Muy buenas tardes, viceministra, bienvenida a nuestra revista. Buenas tardes a ti y a toda la teleaudiencia en la tarde de hoy. Es un gusto compartir con usted en esta emisión porque primeramente quiero que me diga cuáles son las principales enfermedades que desde el punto de vista epidemiológico preocupan actualmente en nuestro país. Sí, mira, es muy importante la pregunta que me estás haciendo porque la población tiene que estar en contexto. Todos los cubanos sabemos que para esta época del año comienzan a incrementar esos vectores tan molestos y peligrosos como los mosquitos. Y estoy hablando específicamente del mosquito de Aedes, que también todos los cubanos sabemos que transmite el dengue, fundamentalmente, aunque transmite otras enfermedades, pero es la que conoce la población cubana. El dengue es una enfermedad que tiene un comportamiento endémico en Cuba, es decir, todos los años hay presencia de casos en diferentes épocas del año. Y cuando son propicias las condiciones para que este vector se incremente, pues empiezan a aparecer de manera incrementada casos de estas enfermedades. Y eso ocurre justamente cuando empieza a subir la temperatura, la humedad y por supuesto el movimiento de las personas. Aparejado a esta situación, a lo que ya prácticamente estamos entre comillas acostumbrados, no por acostumbrados a la enfermedad, sino acostumbrados al alza estacional, tenemos circulación del virus de la fiebre de Oropouche. Esta enfermedad es una enfermedad que apareció por primera vez sobre los años 50 en la isla de Trinidad y Tobago y bueno, se había mantenido circulando en todo el territorio, en la región, pero desde hace alrededor de unos 2 o 3 meses comenzaron a aparecer casos en la región de las Américas, en países donde no había circulado y en regiones donde no había circulado. Bueno, llegó a Cuba. Esta enfermedad hoy también circula en el territorio nacional y en todas las provincias del país. Otra cuestión de importancia que tenemos que señalar es el incremento que ocurre de las enfermedades diarreicas agudas. Y bueno, realmente si me preguntaras la causa de las enfermedades diarreicas agudas, te diría también que están relacionados con el calor, con la temperatura, con la cocción de los alimentos, o sea, es multifactorial. Pero a partir de lo que pueden representar estas enfermedades y las complejidades que pudieran tener, es importante que la población conozca. Y no menos importante, no lo dejo de último por gusto, y es que a pesar de que la población experimenta que hay personas enfermas con infecciones respiratorias agudas, no es el momento del mayor alza de estas enfermedades. Por el contrario, hace alrededor de 3 semanas o un poquito más, vienen disminuyendo el número de atenciones médicas por esta causa, pero hay un grupo importante de virus que causan estas infecciones y estoy mencionando de alguna manera porque cuando la COVID la población se hizo conocedora, claro. Rinovirus, enterovirus, el COVID, recordar que desde el año pasado el COVID, por utilizar el término de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, se viralizó, o sea, a partir del control que se logró en el mundo y en nuestro país particularmente con el uso de vacunas, el COVID pasó a ser también una de las causas, o sea, el SARS-CoV-2 de las que causa infección respiratoria aguda. Y bueno, todo eso hace que haya una circulación en la población y por supuesto, si usted se expone ante enfermos, si usted no tiene medidas de protección, que ya muy bien hemos aprendido, pues también va a enfermar. Esas son de manera general las cuestiones que hoy en el cuadro epidemiológico están marcando las mayores complejidades. Que son enfermedades a las cuales ya nos hemos adaptado en el sistema de que tenemos una campaña de comunicación de cómo contrarrestar estas enfermedades. ¿Quién no sabe cómo erradicar el mosquito de Aedes aegypti? Y también lo que decía de la cocción de los alimentos, el lavado bien de los alimentos, hervir el agua, también tan importante para estas infecciones. Y hablaba
del oropouche. Específicamente quiero detenerme aquí, porque esta fiebre tiene características específicas. ¿Qué características y cómo se manifiesta el oropouche en los pacientes? Mira, esta fiebre es verdad que tiene características que la diferencian, pero en un principio, y eso pasa con casi todas las enfermedades virales, tienen un cuadro similar que usted, el médico inclusive, no lo diferencia. Porque, ¿qué causa? Bueno, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores articulares, dolores musculares, puede aparecer vómito y puede aparecer diarrea, también pueden aparecer erupciones en la piel. Así que tomando esas características, ¿a quién se parece? Se parece mucho al dengue. Exacto. Entonces, ¿qué cosa la diferencia? Bueno, primero, cuando comenzamos a ver los primeros cuadros clínicos, hablábamos de un cuadro que no era tan agudo, que no era tan inquisitivo en la población. Nos hemos dado cuenta en la medida en que se ha diagnosticado mayor número de pacientes que sí, las personas realmente se sienten mal. Pero ¿qué es la diferencia del dengue? Es que el dengue te deja esa secuela a partir de lo que representa esa enfermedad per se, que no la deja el oropouche. Aun cuando usted le da oropouche y se siente muy mal, la recuperación es más rápido que en el dengue. Ese es un tema. El oropouche, hemos visto no poco número de pacientes que tiende a una recaída. Vuelve a tener una sintomatología que nunca es más aguda que la del primer momento de la enfermedad, pero es verdad que está. O sea que alrededor de los 8 días hay un número importante de personas que vuelven a sentirse Siempre mal. se pone de manifiesto este segundo momento. No en todos los no enfermos, en todos los casos. pero sí está presente, ¿Qué otra característica tiene esta enfermedad que la diferencia del dengue? Y es que el dengue, recordar que a partir del 4º al 6º día comienza el que va a ser un dengue grave a aparecer manifestaciones de gravedad de la enfermedad, que por lo general el oropouche no lo causa. Hay personas que dicen, bueno, pero tuvo oropouche, pero se sintió muy mal y quizás requirió una hospitalización. Bueno, siempre decimos los médicos, en medicina no hay enfermedades, sino enfermos. Y por eso nuestros protocolos protegen a las personas que tienen una condición de vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud. Estoy hablando de los cardiópatas descompensados, de los hipertensos descompensados, de los diabéticos, de las personas que tienen alguna enfermedad maligna. Por eso, cuando estas personas, el médico sospecha la presencia de alguna de las dos, dígase dengue, dígase oropouche, necesitan una hospitalización. Claro. El resto de los enfermos puede pasar ese periodo de la enfermedad, si no aparece ninguna complicación, en su casa, bajo la vigilancia del médico y la enfermera de la familia. Pasa igual que la COVID-19, igual las personas que padecían de otras enfermedades, pues la complicación era mayor. Eso depende también, y además llama a mantenerse el cuidado de la salud en todos los sentidos. Por supuesto, ante estas situaciones, la familia, si es un menor, tiene que mantenerse muy vigilante. Si es un anciano, de igual manera. Y si es una persona joven, ¿por qué no también? Por lo general, las arbovirosis se presentan en personas que son socialmente activas. Y ahí ya voy al elemento conductor o al hilo conductor, los mosquitos. Porque estas son enfermedades que no se transmiten por contacto interpersonal. Es importante que la población siempre recuerde esto. Esto no es el COVID, que usted y yo íbamos en la guagua y si usted no tenía nasobuco y yo tampoco, pues por vía respiratoria y por contacto. Es una enfermedad de transmisión vectorial. Y tengo que recordarle a la población que los mosquitos de Aedes viven con el hombre. El mosquito, la hembra del mosquito de Aedes necesita picar al hombre, al igual que el otro mosquito que transmite el oropouche, que vamos a hablar de él también, para incubar sus huevos y luego hacer la ovoposición. A diferencia del mosquito Culex, que es el que incuba, se ha demostrado que hoy tiene la capacidad de transmisión, y digo esto con todo el énfasis que pudiera decirlo, porque en la bibliografía y en lo que se ha estudiado en otros países se implica en la transmisión de esta enfermedad el vector Gegenculicoides paraensis. Ese vector hoy no ha sido detectado en nuestro país.
pero sí hemos detectado, de hecho el Culex es ese mosquito que tanto nos molesta ahí en el oído muchas veces por la tarde en la casa, sí. Oye, cierra la puerta y la ventana, el común, como se le diría. Como se le dice, exactamente. Y sí hemos detectado en Cuba que sí tiene capacidad para transmitir la enfermedad. De manera tal que estamos ante dos vectores que transmiten dos enfermedades que se parecen mucho a las enfermedades, pero la ecología de los vectores son diferentes. Dije con antelación, el Aedes aegypti vive dentro de la vivienda y el mosquito Culex, que transmite el oropouche, vive fuera de la vivienda. Y muchos se preguntarán, bueno, pero entra a picar, correcto, entra a picar. Pero después que pica la hembra y ya tiene la sangre para incubar sus huevos, sale al exterior y ahí es donde tenemos que tener el segundo momento de vigilancia y para lograr el control. ¿Dónde reposa? Reposa en los árboles, en el follaje, sí. Reposa en la hierba, en la maleza, reposa también en todos los objetos en desuso que podemos tener fuera de la vivienda y se reproduce, o sea, pone huevos y se reproduce en aguas estancadas, en aguas putrefactas, en aguas donde hay materia orgánica. Quiere eso decir que la necesidad de tener el medio ordenado es extremadamente importante para poder cortar la transmisión de oropouche en un lugar donde ya se haya detectado. Esto no limita que las acciones que hace la campaña de vigilancia y lucha antivectorial dentro de la vivienda se sigan haciendo, porque dentro de la vivienda, ¿quién está? Bueno, dentro de la vivienda está el mosquito Aedes aegypti. Exacto. Y la población dirá, oye, esto es muy complejo. Mira, esto no tiene mayor complejidad para la población. Porque ¿qué tiene que hacer la población? Bueno, nosotros tenemos que evitar, si yo quiero en mi casa no hay mosquito, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tapar los tanques, tengo que virar las botellas hacia abajo, tengo que evitar que los canales de las azoteas cuando llueve se quede agua estancada, tengo que zanjear el patio, hay que lograr que las canales, muchas casas, muchas viviendas hoy en Cuba tienen flujos de agua, dígase albañal, claro. Dígase potable, todos sabemos la situación que tenemos en este momento. Bueno, eso hay que canalizarlo, hay que zanjearlo, porque el agua estancada es el mayor riesgo. Yo digo, bueno, no podemos esperar que nadie venga a chapear el frente de mi casa. Yo no puedo esperar que nadie venga a chapear el patio de mi casa y eso es también una responsabilidad individual. Para nada estamos eximiendo la responsabilidad estatal de los organismos y organizaciones que le corresponden velar y cumplir por el saneamiento ambiental, porque está establecido y eso de alguna manera funciona y tiene que mejorar en algún momento. Todos sabemos cuál es la situación que tiene el país en este minuto, pero siempre podemos hacer más. Inclusive, siempre podemos hacer más desde los centros de trabajo. Es inconcebible que un centro de trabajo tenga focos de mosquitos y eso nadie tiene que venir a limpiarlo. Exacto. ¿A quién le corresponde? Bueno, le corresponde a las administraciones, a los trabajadores per se, porque al final ahí se pueden generar situaciones de salud que pueden devenir en cuestiones muy complejas. Por lo tanto, mantener medidas de limpieza, de higiene, de protección personal es lo que hay que hacer. Y realizar el autofocal, tan importante, una tarea tan importante y que además no es algo nuevo. Conocemos todos de la realización del autofocal desde la eliminación del mosquito Aedes aegypti y bueno, ahora de cualquier mosquito. De cualquier mosquito, porque todas las medidas sirven para los dos. Y hablamos, hablamos de que estamos en verano. ¿Cómo influyen las condiciones climáticas y ambientales en la propagación de enfermedades como el dengue, en específico en el verano, que sabemos que hay una mayor temperatura? Bueno, imagínate que el ciclo de vida del vector, después que pone el huevo, pasa la transformación a larva, luego a pupa, hasta que sale el adulto, puede verse acortado a casi 3 días. Entonces, para poner un ejemplo y que la población lo pueda entender, un ciclo de tratamiento de focal, cuando hablo de esto es lo que hace el operario de la campaña, es muy efectivo cuando se hace cada 7 días, porque se supone que al 7º día salga una camada de mosquitos. La elevada temperatura y la humedad relativa y otros factores como los que mencioné con antelación propician que en vez de ser 7 días, pueden ser 3. Imagínese usted
Si el reemplazo ocurre antes de tiempo, habrá más mosquitos picando y, por supuesto, más mosquitos transmitiendo. La mayor propagación del mosquito. La mayor propagación. Por eso el verano es un periodo complejo. Y yo le decía, es verdad que tenemos esta complejidad, pero un poco que los cubanos sabemos que después de la semana 20, y eso casi todo el mundo se lo sabe, digamos en los finales del mes de mayo, ya comienza a subir este vector. Si nosotros hacemos nuestras las medidas, y yo creo que podemos hacer un poco más desde salud pública, inclusive a partir de acciones que vamos a estar reforzando próximamente, podemos tener un mejor momento en el mes más peligroso, porque ahora estamos todavía en vacaciones, ahora todavía estamos fuera de centros de trabajo, fuera de centros estudiantiles, pero ¿qué va a pasar en septiembre? Inicia el curso escolar, que tiene que ser un curso escolar con un inicio correcto, sin enfermedades, sin brotes de transmisión, y ese es el llamado que estamos haciendo, en que todos nos sumemos al combate para pasar el periodo donde supuestamente es mayor el alza de la enfermedad en mejores condiciones. Claro que sí. Viceministra, hablábamos de algunas medidas sanitarias que de manera urgente pues se utilizan para evitar la propagación de estas enfermedades. ¿Cree usted que queda alguna de estas medidas para prevenir las arbovirosis en nuestro país? Mira, ya yo te expliqué, hay una cuestión que es el ordenamiento del medio. Nos toca a todos. Le toca a la comunidad, le toca a la institución, le toca a la organización. Tenemos que sumar los esfuerzos y cada cual, si hace o le quita un pedacito al problema que tiene en el medio, vamos a tener mejor respuesta. Lo otro corresponde a lo que tiene que conocer la población. Si usted se siente mal, no se automedique. Si usted se siente mal, no busque información en fuentes que no son reales. Y aquí me detengo unos minutos. Ahora, con el tema de la fake news, hay muchas noticias que son falsas y crean una alarma en la población que realmente tenemos que desmentir, pero no todo el mundo lee luego la riposta de esa fake news. Por eso el llamado a la población es acudir al médico, a ir a fuentes oficiales. Siempre nuestro ministerio va a mantener actualizada a la población de cuál es el riesgo y cuál es el peligro. Y lo más importante, ¿qué tiene que hacer la población para cuidarse? Claro que sí, no dejarse guiar por estas cadenas que en grandes ocasiones son malintencionadas y con otros objetivos que desestabilizar nuestro país, nuestro sistema de salud, que durante muchos años ha liderado una campaña de comunicación que pienso que es lo fundamental, que además es una tarea a la que nos debemos sumar todos en la eliminación y erradicación del mosquito, no solo la Aedes aegypti, ya aprobamos que todo mosquito hay que eliminarlo de alguna forma y todos conocemos los medios, sobre todo hacer el autofocal en nuestras viviendas y contribuir también con el proceso focal que realizan los trabajadores de salud pública en nuestras viviendas. Yo le agradezco, viceministra, por acompañarnos esta tarde en nuestra revista y conversar de un tema tan interesante y por supuesto que le invito a que en otra ocasión nos acompañe para conversar y educar a la población sobre estos temas que son tan importantes para nuestra salud. Les deseo una muy buena tarde y que se mantenga en sintonía con nuestra revista. Gracias a ustedes también. Nosotros continuamos, como siempre, en tiempo real.